Buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes, trabajando y participando en el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. Mi nombre es Agustín Figueroa. He venido trabajando durante prácticamente toda mi vida profesional en el sector financiero, en el ámbito global, y los últimos 5 años en el ámbito de las finanzas climáticas dentro del grupo IFC. En primer lugar, y para introducir la presentación de hoy, la primera pregunta que nos hacemos es, sabemos que ha habido una transformación digital y que en la banca ha sido disruptiva. ¿Cómo percibimos el riesgo, el cambio climático? ¿Lo percibimos como un riesgo? Esta es la primera pregunta que nos surge, ¿no? Y para contestar esa pregunta, hemos estructurado el taller en 3 partes. En primer lugar, vamos a repasar cuál es el objetivo de este taller. En segundo lugar, le daré la palabra a mi compañero Marín, que os contará y os explicará mejor el contexto de la sostenibilidad, el cambio climático y el segmento pymes. Y finalmente volveré a tomar la palabra para diseñar esa hoja de ruta que explica cómo poner en valor las finanzas climáticas en el segmento de negocio de las pequeñas y medianas empresas. Si tuviéramos que definir cuáles son nuestros objetivos, básicamente los definiríamos en 2, ¿no? Por un lado, entender qué es la sostenibilidad y el cambio climático y cómo las pymes tienen un papel fundamental en esta transformación. Y luego, finalmente, el otro objetivo sería explicar la metodología para transformar el modelo de negocio del banco, de tal manera que podamos gestionar a las pymes utilizando la sostenibilidad como una palanca de negocio. Y ahora sí, le cedo la palabra a mi compañero. Mario, muchísimas gracias, quieras. Agustín. Gracias y contento de participar en el desarrollo de este taller y también agradecido con el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes por habernos invitado a este importante evento de finanzas sustentables en X21. Bueno, pues si avanzamos, Agustín, de favor, yo creo que para hablar de sostenibilidad, cambio climático y pymes, sin duda siempre hay que hacer alguna pequeña reflexión y aunque son temas que estamos escuchando constantemente, yo creo que quisimos iniciar con algo importante, ¿verdad? Y entender qué es este tema de la sostenibilidad y qué son estos factores ASG por su significado en español o ESG como son también leídos en inglés. El tema de la A es el tema ambiental, que es un tema vinculado y que se enfoca principalmente hacia la conservación del medio ambiente. Aquí es donde vamos a revisar todos los temas medioambientales, de cambio climático, de agua, y en general es lo que significa el tema ambiental. El tema de la S, referenciado al tema social, que es cómo una compañía gestiona las relaciones con todo lo que es su ecosistema de empleados, proveedores, clientes y comunidades en general en las que él trabaja, todos los impactos que tiene alrededor de esto. Y por último, un tema relevante es el tema de la gobernanza. Y el tema de la gobernanza es que tanto las empresas manejan estándares para gestionar adecuadamente su compañía en temas de remuneración, de auditorías, controles, gestión de riesgos, derechos de los accionistas y en general, pues todo lo que es la parte institucionalización de una empresa. Si avanzamos, Agustín. Ahora bien, es muy importante entender, primero que nada, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿qué son? Y sabemos que fueron creados básicamente como la hoja de ruta precisamente para el desarrollo global. Son 17 objetivos de desarrollo sostenibles y que a su vez estos 17 objetivos hoy en día tienen más de 200 acciones en total. Aquí los ODS pues, fueron diseñados para proporcionar un marco general y global donde se destine la inversión pública y privada, tener ese foco en que todas las inversiones que se hacen tengan un destino y ese destino tiene que ser idealmente uno de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. En este taller solamente nos vamos a enfocar en la parte medioambiental y hablaremos de qué es la mitigación y qué es la adaptación del cambio climático. En esta gráfica podemos ver del lado derecho, enfocándonos al objetivo de desarrollo sostenible número 13, que es el relacionado a los riesgos climáticos,
que impactan precisamente. Y vemos en el recuadro derecho lo que queremos ejemplificar, ¿sí? Cómo dentro de la sostenibilidad el tema ambiental es una parte importante, sin duda, y también cómo agrupa todo lo que son las inversiones destinadas a la mitigación y a la adaptación de estos riesgos que impactan el cambio climático. Más adelante vamos a profundizar un poquito en qué es mitigación y qué es adaptación. Siguiente slide, gracias. Aquí lo que podemos ver es irnos adentrando y cómo hoy en día en México, para estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenemos un tablero de control y de tendencias. Estos impactos, estos resultados son elaborados por organismos internacionales con alta credibilidad. Y en este ejemplo que estamos mostrando hoy, podemos ver aquí en este tablero que más o menos tiene una frecuencia de cada 10 años se hace este tipo de análisis, y este es muy reciente, 2020, es cómo se reporta esta evolución, cómo el país está trabajando en la evolución de estos objetivos de desarrollo sostenible. Y lo que podemos ver con las flechas, básicamente lo que indica es si el objetivo de desarrollo sostenible está decreciendo en cuanto a sus objetivos que se había planteado, si se ha mantenido en los últimos años, si ha mejorado, o en el último de los casos, y más positivo, si este compromiso ya ha sido cubierto. Entonces, aquí lo que queremos transmitir es que estos objetivos hoy están siendo medidos y México no es la excepción. En el siguiente slide, lo que queremos comentar es algo también muy relevante, ¿no? Y que también se debe de identificar quiénes son estos países, quiénes son los países que más gases de efecto invernadero, que sus siglas son GEI, que a lo mejor lo han escuchado, es el significado de esta abreviación, y que son también las emisiones de CO2, y cómo hoy se puede medir en total y per cápita quiénes son los principales países que están haciendo estas emisiones. Aquí de esta gráfica yo resaltaría dos mensajes importantes. El primero es que sepamos que hoy se tienen mecanismos y bastante certeros para poder medir los gases de efecto invernadero y que se conocen por sus siglas que ya comentaba yo de GEI. Y además, el segundo dato para mí importante de este slide es que veamos que dentro de estos primeros 14 países que más emiten CO2, pues están 4 países de América. Sin duda, esto es una gran oportunidad de inversión para todo el tema de financiamiento climático. Aquí podemos ver cómo México se encuentra hoy en el lugar 14 de 185 países a los que se les está midiendo sus emisiones. Además, existe en este slide, podemos ver también lo que es la medición de que hoy sabemos cuáles son los sectores que han aumentado sus emisiones, cómo ha venido su evolución, pues como podemos ver desde 1990 que se tiene este registro, y cuáles son estos sectores, y además sabemos que principalmente la causa de este incremento en emisiones precisamente por la producción energética, por lo que estos sectores demandan, porque la modernización pues ha también traído el mayor uso de equipos de energía, de equipos que demandan sin duda energía. En el siguiente slide, lo que podemos ver es que México sin duda tiene un plan de reducción. O sea, México hoy en día tiene un plan, tiene una Agenda 2030 en la cual se ha planteado objetivos claros. Y esta es una de las herramientas en la cual es pública, y podemos ver que en este perfil lo que ya se tiene medido y que ha ayudado mucho precisamente a poder ir calibrando y poder dando opiniones de cómo va México evolucionando, podemos ver en este tablero seis indicadores muy relevantes, ¿no? Primero, poder medir la emisión total de gases de efecto invernadero. El segundo indicador, un dato relevante que se mide también, es a nivel persona, a nivel per cápita, cuánto son estas emisiones. Después, un dato súper relevante es referenciar este tipo de emisiones por unidades relacionadas al Producto Interno Bruto, para ir viendo también qué tanto participa este indicador dentro de la producción total del país. También podemos ver sin duda cómo vamos en referencia a la tendencia contra el compromiso al 2030. Y también un dato importante es la brecha de estas emisiones compatibles con la meta del 1.5 grados. Hay que recordar que dentro del Acuerdo de París, pues es lo que más nos hemos enfocado, a que el país no incremente en este lapso de aquí al 2030 más de 1.5 grados, que eso tendría un impacto importante con el calentamiento global. Por lo tanto, aquí podemos ver en este slide cómo también vamos a medir esta parte. Y por último, un tema muy relevante, que es la velocidad de la descarbonización. Esto quiere decir que tanto estamos invirtiendo precisamente en empresas, en industrias, para que dejen de emitir. Por lo tanto, este es un mensaje importante de cara a cómo se está midiendo. Ahora bien,
Yo les comentaba al principio, ¿no? Que hay dos maneras en el tema del cambio climático de hacerle frente, ¿no? Y básicamente se conocen como acciones de mitigación y acciones de adaptación. Una definición que estamos utilizando el día de hoy, precisamente el tema de mitigación, es la aplicación de acciones destinadas precisamente a reducir estas emisiones de fuentes de generación de gases de efecto invernadero y cómo mejorar precisamente estos sumidores o estos generadores de gases, ¿no? Entonces, mitigar es invertir en acciones que disminuyan estas emisiones. Y el lado de adaptar, las acciones que se hacen en adaptación son iniciativas y medidas más encaminadas a reducir la vulnerabilidad de todos estos sistemas materiales y humanos ante los efectos reales o esperados de cambios climáticos. Entonces, aquí en la parte izquierda podemos ver algunos ejemplos que hablan precisamente de a dónde se destina la inversión en temas de mitigación y a dónde se destina la inversión en temas de adaptación. Ahora bien, desde IFC nosotros también vigilamos esto de una manera muy estratégica, ¿verdad? Y por ahí nosotros hemos generado diferentes documentos. En este caso, lo que queremos aquí es transmitirles que existe también enormes oportunidades de inversión para el sistema financiero. Y nosotros tenemos estudios que estiman la oportunidad de inversión verde de aquí al año 2030. Aquí quisimos mostrar un ejemplo donde podemos notar que para México la oportunidad de inversión para 2030 es de alrededor de 0.7 trillones de dólares. Además, tenemos un estudio más focalizado en Ciudad de México y que, como pueden ver aquí, hay una estimación por sector donde podemos ver cuánto puede demandar el sector transporte, cuánto debe demandar el sector de edificios, de agricultura, etcétera. Entonces, aquí existe información suficiente para ver dónde hay oportunidades de inversión y desde IFC, repito, hemos preparado estos estudios. Ahora bien, si queremos ser más objetivos y puntuales para poder entender cómo es que precisamente identificar de manera más tangible cuáles son los mejores ejemplos de acciones frente a estos efectos de cambio climático, pues aquí trajimos algunos, ¿no? En la parte del sector energía, sin duda, está todo el tema de eficiencia energética, energía renovable. De hoy en día, un tema muy actual es el tema del almacenamiento de la energía. Cuando hablamos de eficiencia energética y energía renovable, estamos hablando de la oportunidad de invertir en sustituir equipos por equipos más eficientes que consuman menos energía o trabajar en energías renovables como son los paneles solares. Sin duda, ahí hay mucha oportunidad y es a lo que nos referimos. En el sector transporte, pues tenemos dos grandes pilares importantes en este país. Sin duda, el más relevante es toda la industria automotriz, toda la proveeduría a esta industria que está trabajando en lo otro, que es el tema de todo el transporte eléctrico, híbrido. Entonces, sin duda, ahí también tenemos una gran oportunidad de inversión. En el tema del agua, pues seguir trabajando en el tema de la captura del agua, el tratamiento del agua, en la conservación, toda la parte de control de fugas. Entonces, ahí también, sin duda, hay mucha oportunidad. En el tema de construcción, sin duda, gran oportunidad también en la parte de surtir materiales para la construcción, materiales que tengan condiciones diferentes. Está sin duda todo el tema de la ecotecnología, todo el tema con lo que una casa se surte, ¿verdad? Hablando de focos, hablando de lavadoras, secadoras, todo ese tema de tecnología y todo el tema electrodoméstico, sin duda, es una gran oportunidad para poder ahí generar inversión de impacto, ¿no? En la industria y el comercio, pues está lo que hablamos hace un rato, toda la parte de sustitución de equipos eficientes, de ahorradores, y la agricultura sostenible, pues tiene una gran área de oportunidad ahí. Ahí lo que se busca es prácticamente acciones para reducir las emisiones, todo el tema del manejo de la tierra, hacerla más productiva, todo el tema de los combustibles que utilizan, los fertilizantes, y sin duda también el agronegocio genera una gran oportunidad. Ahora bien, nosotros sabemos, en la lámina que sigue lo que podemos observar es datos muy relevantes, contundentes, que han venido a mostrar el por qué es importante tener una oferta, ¿no? Aquí las pymes en México sabemos y se sigue demostrando en base al número de establecimientos que existen, aunque el tema pospandemia ya se tienen números y bueno, va a haber una recuperación importante, pero podemos saber que hay una gran cantidad de establecimientos de pequeñas y medianas empresas. Sin duda también hay un área de oportunidad enorme con el personal que ocupan. Además, toda la aportación que hacen al Producto Interno Bruto. Entonces, aquí, sin duda, las pymes siguen siendo una oportunidad enorme para instituciones financieras. Por lo tanto, quisimos traer esta reciente gráfica que, por sus fuentes, pues es el INEGI, Banco de México, y sin duda da números contundentes. En la lámina que sigue, lo que podemos ver también
es que en México básicamente hay 4 sectores que son los sectores que concentran el 63% de la cartera comercial. Aquí básicamente el mensaje es que estos 4 sectores pues también congregan un gran número de pymes a las que se puede desarrollar una oferta de valor con productos y servicios sostenibles que sin duda le generarán ahorros a la pyme, también van a contribuir mucho a lo que ya hemos hablado de la reducción de emisiones y sin duda una gran oportunidad para las instituciones financieras para incrementar su cartera verde. De esto pues Agustín en un momento más nos platicará. Aquí básicamente el mensaje, en la lámina que sigue, por favor, es básicamente el mensaje es que conocemos cuáles son los dolores o los factores que más afectan a la pyme y aquí en la parte derecha lo que estamos manifestando es que con una oferta sustentable sin duda el banco puede mitigar mucho la falta de estos apoyos que las pymes comentan, diferenciarse mucho de sus competidores, atender toda esta falta de financiamiento o esta percepción de falta de financiamiento y sin duda en la reactivación pues los bancos tienen ahorita una oportunidad importante ante el exceso de liquidez que ellos han manejado. Y por último, pues hoy en día hay una percepción de que hay un mercado no reducido de este tema, pero veremos que va a tener un crecimiento muy importante. Para terminar, básicamente, en la lámina que sigue, quisimos agrupar aquí los beneficios para la pyme de una transición hacia una banca verde y sostenible. Vemos estos 5 beneficios, seguramente habrá más, pero vemos estos muy importantes, que es aumentar los márgenes de las pymes, ¿verdad? Por los ahorros que les puedan generar estas inversiones en sus empresas. Sin duda, aumentar los ingresos satisfaciendo las preferencias de sus clientes. Hoy los clientes ya demandan este tipo de productos y además están dispuestos a pagar un poco más según estudios que tenemos nosotros. La estrategia de inversión orientada al futuro, como decía Agustín al principio, el cambio climático es una disrupción que hay que tomarla en serio y hay que ver la oportunidad que existe ahí. También, sin duda, aunque no hay una obligatoriedad, en cualquier momento, pues nos estamos preparando en caso de que la regulación o que aumente a lo mejor incentivos hacia estos temas, pues sin duda estar preparados, ¿no? Y por último, y no menos importante, siempre será aumentar el valor percibido a través de todas estas certificaciones, que podamos darle un mensaje al mercado de que la institución financiera está tomando en serio este tema de la Agenda 2030 y de la reducción de emisiones. Bueno, y aquí pues básicamente es pasarle la palabra a Agustín y determinar y tener muy claro que un riesgo y una oportunidad para el sistema financiero sin duda son las finanzas climáticas y cómo podemos convertir esto en acción. Adelante Agustín, el micrófono es tuyo. Gracias. Muchas gracias, Mario. Pues nada, recordar que cuando empezábamos la ponencia, preguntábamos si el cambio climático es un riesgo para el sistema financiero, para la banca, ¿no? Entonces, vamos a intentar explicar cómo catalizar o cómo capitalizar ese riesgo, ese cambio climático como una oportunidad de negocio, ¿no? Para el segmento pymes. Primero, volvemos un poco a ese cuadro que ha explicado Mario al principio y en donde vemos los distintos ángulos de la sostenibilidad y qué respuesta financiera hay para cada ángulo. ¿Veis? El financiamiento convencional da respuesta a demandas de tipo económico, el financiamiento climático da respuestas a demanda de tipo medioambiental, las finanzas verdes incluyen también otros ámbitos aparte de la mitigación y de la adaptación, y luego las finanzas sostenibles tienen más alcance e incluirían temas relacionados con la inclusión o temas relacionados con perspectiva de género, ¿no? Entonces, sintetizando, ¿cómo vemos esa big picture, ¿no? Esa imagen desde arriba de cómo va el flujo de inversiones desde los objetivos de desarrollo sostenible a volverlos, bueno, impactar en esos objetivos de desarrollo sostenible dándole un ángulo de rentabilidad desde un punto de vista financiero. Veis que hay unos instrumentos que sirven para financiar precisamente inversiones en esos objetivos de desarrollo sostenible. Está la entidad financiera que tiene que gestionar esos fondos para llegar a los grupos de interés y dentro de los grupos de interés a los distintos segmentos de clientes y dentro de esos segmentos de clientes tenemos a las pymes, finalmente para atender a esos proyectos que hemos identificado como elegibles y que van a servir para mejorar el comportamiento de esos objetivos de desarrollo sostenible o SDGs, ¿no? en inglés.
Fijaros, poniendo el zoom en la banca sostenible, veis a la izquierda tenemos proyectos cualificados como verdes, en el medio tenemos las dimensiones de la banca sostenible y a la derecha tenemos los grupos de interés y los segmentos dentro de la banca, ¿no? Las dimensiones de la banca sostenible, esto lo que quiere decir es que además de diseñar un producto verde, hay que tener una visión estratégica, hay que tener unos objetivos a largo plazo, hay que tener un modelo de gobierno. Y como modelo de gobierno entendemos que la sostenibilidad tiene que estar dentro de los comités de negocio, dentro de los comités de riesgos. Luego también tiene que haber una capacitación y tiene que haber una incentivación, es decir, los objetivos de los ejecutivos tienen que recoger esta gestión que hacemos sobre la sostenibilidad. Luego tenemos otro ángulo que se tiene que ver con el modelo de negocio y los productos sostenibles. Tenemos otro ángulo crítico a corto plazo que tiene que ver con la gestión del riesgo socioambiental de la cartera y luego lo que llamamos la ecoeficiencia operacional y las cadenas de valor sostenibles. Es decir, miramos hacia adentro del banco qué es lo que estamos haciendo que de alguna forma tiene un impacto mejor sobre el medio ambiente. Y finalmente tenemos las herramientas y cómo comunicamos al mercado esos logros. Bueno, sobre todas estas dimensiones tenemos que actuar si queremos realmente tener un impacto sobre el segmento de negocio de las pymes, ¿no? Entonces, productos y modelo de negocio. Vamos a focalizarnos precisamente en este pilar, ¿no? En el pilar 4. Y hay algunas preguntas que nos surgen cuando abordamos este pilar de cómo capitalizar la propuesta de valor verde con el segmento de las pequeñas y medianas empresas. Es decir, ¿existe una oferta de valor sostenible? Esta oferta de valor sostenible tiene unos atributos financieros, pero ¿qué atributos extrafinancieros tenemos que añadir? ¿Hay un modelo de negocio sostenible incorporado en el negocio tradicional? ¿Existe un marco claro de negocio sostenible? ¿Tenemos un comportamiento diferencial del cliente respecto de la sostenibilidad? Lo que planteamos es que la oferta de valor para el segmento PYME tiene que tener una visión integral y verde. Es decir, cuando nosotros pensamos en dar créditos a las pymes, fijaros que los créditos tienen una penetración de un 30% aproximadamente, es decir, 3 de cada 10 clientes tienen acceso a un crédito o se vinculan con el banco a través de un crédito. ¿Qué hacemos con el resto de los otros 7 sobre 10, ¿no? del 70%? Lo que viene a decir es que tenemos que tener una familia de productos sostenibles, unos créditos, unos productos de ahorro que gestionen ahorro de forma sostenible. Tenemos que tener unos medios de pago que de alguna forma ayuden al consumidor a consumir en esa pyme verde, ¿no? Tenemos que facilitar esas transacciones verdes. Tenemos que también gestionar los servicios, la digitalización, que la digitalización tiene un componente también verde en lo relativo a la eficiencia y los ingresos, ¿no? Fijaros aquí algunos productos de productos verdes, desde tarjetas verdes, tarjetas de pymes clima, es decir, podemos tener una tarjeta que haga que los clientes consuman en comercios verdes, o podemos tener préstamos de inversión productiva de pymes verdes, o podemos tener préstamos para maquinaria agrícola para pymes y que sean eficientes. Es decir, todos los productos financieros se les puede dar un ángulo verde. Lo que tenemos que entender es cómo posicionar esos atributos para que el cliente decida trabajar con nosotros. O sea, cómo nos posicionamos en el mercado de tal manera que el cliente perciba ese valor diferencial. Os voy a poner un ejemplo. ¿Veis? Todos los bancos pueden vender productos financieros verdes para pymes, pero ¿cómo nos diferenciamos? Esa era la pregunta que os hacía antes. Os pongo un ejemplo. Fijaros en un antiguo, bueno, podemos vender el mismo producto, ¿os acordáis de este? Me parece que se llama un iPod, ¿no? Pero veis que podemos venderlo como almacén de 1 giga de MP3, ¿vale? O también podríamos comercializar en el mercado 1000 canciones en tu bolsillo. Fijaros que el producto es el mismo, la manera de percibirlo por el cliente es distinta. Si nosotros hablamos de eficiencia energética para pymes, imaginaros que decimos
en el mercado, quiere salvar el planeta, financia en productos de eficiencia energética. También podríamos decir al cliente, oye, ¿quieres ahorrar X dólares todos los meses? Tenemos un crédito que te ayuda a mejorar la eficiencia energética y por lo tanto ahorrar ese dinero, ¿no? Fijaros que el mismo producto, enfocado de distinta forma, va a tener un impacto completamente distinto. Finalmente, tenemos que entender cómo hacer para que esto funcione y no sea un tema satélite en el banco. Tenemos que ver cómo los productos verdes pueden formar parte del ADN del banco, ¿vale? Para eso tenemos lo que llamamos el modelo de negocio sostenible o el modelo de negocio integral, ¿no? Que es decir, miramos no solo al mercado objetivo, no solo cómo subsegmentar la base de clientes, sino que también miramos cómo articular la propuesta de valor, dónde posicionar los atributos. También miramos los habilitadores. Recordar lo que decíamos, que nosotros en todos los modelos, en todos los comités de negocio o en todos los comités de riesgos, todos los comités tengan un topic, un asunto que hable de la sostenibilidad. Cómo articulamos los incentivos y los objetivos. Y finalmente, cómo gestionamos el ciclo de vida del cliente. Cómo lo vamos a captar, por dónde vamos a hacer el servicing y la vinculación y cómo vamos a ayudar a retener al cliente con esta propuesta de valor verde. En síntesis, podemos diferenciarnos, entendemos que el impacto en el modelo de negocio no solo tiene que ser en cuota y en reputación, sino también que tiene que ser en temas relacionados con el impacto en las emisiones. Si tuviéramos que definir una propuesta de valor, diríamos que para que un producto sea rentable y sea sostenible, tiene que tener una propuesta de valor integral, es decir, que contemple atributos financieros y no financieros. Tiene que tener un modelo de distribución que sea fácil de vender, fácil de distribuir, multicanal. También tiene que ser, lo que ofrezcamos tiene que ser fácil de entender por clientes y por ejecutivos. Lo que no se entiende, no se vende. Las condiciones financieras tienen que ser diferenciales, no tan diferenciales que nos impida cumplir con los objetivos de negocio que tenemos previstos. La propuesta única de venta tiene que articularse en que nuestras inversiones son sostenibles y tenemos que tener en cuenta esa visión integral del cliente y mejorar la venta cruzada. En síntesis y acabando ya, si tuviéramos que decir, oye, ¿en qué KPIs deberíamos impactar con nuestra propuesta de valor verde en las pymes? Pues tendríamos que impactar en KPIs con visión cliente sostenible, es decir, tenemos que entender en qué ODS impactamos, tenemos que entender cómo crecemos la cartera verde con esta gestión diferenciada y tenemos que entender cómo reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero. Y por otro lado, a la vez, con tanta importancia, es entender cómo impactamos en los KPIs con visión cliente rentable, es decir, cómo mejoramos el margen, cómo mejoramos la venta cruzada, cómo mejoramos la experiencia cliente y cómo además nuestra oferta verde nos ayuda a mejorar el comportamiento de la cartera crediticia del banco. Pues muchísimas gracias a todos, gracias por vuestro tiempo y vuestra atención y nada, encantados de poder ayudaros en esta apasionante ruta de transformación de la banca. Un abrazo.